La mala noticia llega a oídos del padre, Jacob. Dios te bendiga, este que te habla es el pastor Herminio Sánchez. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Mincotas de Sabiduría. Estamos en el capítulo 37 del libro de el Génesis y estamos ya en los versículos del 31 hasta el final ya de este capítulo número 37, el verso 36. En esta porción particular de las escrituras estamos hablando sobre el momento en que se vende a uno de los hermanos de los hijos de Jacob, a uno de los hijos de él, y entre los hermanos hicieron algo para meterlo allí dentro de un pozo, luego lo sacan del pozo, se lo venden a unos madianitas o árabes o ismaelitas, como usted le desee llamar, es enviado hacia Egipto y ahora le tienen que presentar a su padre la respuesta de dónde está José. Se enfrentarán entonces a su padre y vamos a tener que ver qué excusa, cuál fue las razones que le dieron a su padre para que entonces su padre pueda saber qué fue lo que sucedió con su hijo José. Acordémonos de algo, mis hermanos. José es el hijo primero que tiene Raquel junto con Abraham. Raquel era estéril hasta prácticamente finales de sus días. Tuvo a José y luego cuando tuvo a su hermano Benjamín, ahí fue que muere. Rubén, perdón, y Judá son el primero y el último de los hijos de Lea. Así que tenemos el primer hijo de Lea, el último hijo de Lea, tratando de defender el que los hermanos, el resto de los hermanos no maten a José. Así que tenemos hasta cierto punto esos hijos de Lea tratando de salvarle la vida a este hijo de Raquel llamado José. Sin embargo, como quiera lo venden y se lo llevan entonces a Egipto. Y aquí mire lo que sucede. Cuando su hermano Rubén llegó y vio que estaba vacía aquel pozo, dice la Biblia que él rasgó sus vestidos, y eso fue lo que estudiamos en la clase anterior, rasgó sus vestidos y le pregunta a sus hermanos, ¿dónde está el muchacho? Y ahora, ¿qué me voy a hacer yo? ¿Dónde está el muchacho y a dónde iré yo? Fueron las dos preguntas. Y el relato sigue de esta siguiente manera. Enseguida ellos, tomando la túnica de José, mataron un cabrito de las cabras y empaparon la túnica con la sangre de ese cabrito. Y enviaron la túnica con mangas largas, la llevaron a su padre y dijeron, hemos encontrado esto. Reconoce si la túnica es de tu hijo o no. Él exclamó al reconocerla, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Con seguridad mi hijo José ha sido despedazado. Luego Jacob rasgó sus vestidos y ciñéndose de cilicio sus lomos, guardando luto por su hijo muchos días. Entonces todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él se negó a ser consolado y declaró, descenderé al Seol guardando luto por mi hijo. Y su padre lloraba por él. Mientras tanto, en Egipto, los madianitas lo vendieron al oficial Potifar, capitán de la guardia del faraón. Miren todo lo que ocurrió en esos versos. Ocurrieron varias cosas que son muy claves y muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de sacarle información a estos versos. Número uno, los hermanos para hacer la trampa matan un cabrito
de la manada de cabritos que ellos tenían de su padre. Derraman la sangre del cabrito encima de la ropa de este hombre llamado José. Toman esa ropa ensangrentada y es la que le presentan a su padre Jacob. Cuando llegan a donde su padre, ahí dice: ¿reconoce usted esta túnica? Acordémonos que la túnica era una túnica especial, era una túnica que Jacob mismo le había hecho a José. Era una túnica que representaba algo que habíamos dicho en una de las clases anteriores. Y esa túnica fue llena de esta sangre de cordero, una sangre de cabrito, perdón. Este cabrito fue derramado esa sangre encima de él y le entregaron entonces sus túnicas a su papá. Al papá ver las túnicas de José ensangrentadas, lo primero que dijo fue: ciertamente una fiera lo devoró. Con seguridad mi hijo ha sido despedazado. Les dije que la vida de José y la vida de Jesús son muy parecidas. Inclusive el nombre de José en el hebreo es el mismo nombre que se utiliza para Jesús, Joshua. Y es interesante todo lo que está sucediendo con esto de la túnica de José. El derramamiento de sangre tenía que ver con pactos. El derramamiento de sangre sobre algo se utilizaba mucho para perdón de pecados en momentos dados, y lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la forma en que los levitas se suponía que vayan a hacer cosas que Dios le va a definir de cómo hacer unos sacrificios particulares. Pero la sangre se utilizaba como señales para ciertas cosas. A veces se le mandaba al profeta o al mismo Jacob o al mismo Isaac a que derramara sangre sobre algún lugar para sellar un pacto entre ellos y Dios. Cuando se les dijo sobre circuncidarse, eso es un derramamiento de sangre para sellar un pacto particular. Así que este derramamiento de sangre, que para los hijos de Jacob es simplemente una excusa que están utilizando para dejarle saber a su padre que posiblemente una fiera fue la que fue la fiera que lo despedazó. No necesariamente es una historia al azar. Esta misma historia nos relata también de muchas cosas. Número uno, del pacto que vino a hacer Jesucristo. Número dos, de la sangre que él vino sí a derramar. Número tres, de que fue hasta cierto punto temporalmente despedazado, si es que se le puede llamar, completo, despedazado por la fiera. Acordémonos que la fiera es la que quería despedazar su cabeza, pero no podía porque solamente pudo despedazar su calcañar o herirle el calcañar. Eso es lo que estaba buscando desde Génesis capítulo 3. Así que la serpiente, o en este caso Satanás, estaba en busca de alguien a quien devorar para terminar con eso, con esa posible persona que iba a ser el que le iba a pisar a él la cabeza. En este caso, vemos algo muy particular, bien, simplemente una silueta de lo que va a suceder. Es un hombre, derramaron sangre sobre él, sangre de un cordero, no sangre propia, sangre de un cordero,
sin mancha. Y aun cuando esto también nos habla de lo que es que nosotros somos aquellos que la sangre debió haber sido derramada y que el cordero fue el que cogieron o el cabro fue el que cogieron, el cabrito, para ser derramado en vez de derramar la sangre sobre nosotros o derramar la sangre nuestra, que era la que se suponía que fuera derramada, hubo uno que se hizo pasar por aquel cabrito, por cordero, que derrama su sangre para que su sangre nos limpie a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Esto es lo que vamos a ver como destellos de lo que viene adelante, como destellos de aquello, como sombras de aquello que más adelante viene. Y ahí bien claro lo describe todo, desde las 20 piezas de plata, desde la sangre del cordero o del cabrito, de las túnicas, de lo que representa como rey, como príncipe, esas túnicas. Claro está, José no era el hijo mayor, se suponía que eso le correspondía al hijo mayor, al primer hijo, al primogénito. O sea que hasta cierto punto Rubén era el que se supone que estuviera en esa posición y no José. Pero Rubén no fue el número uno porque Rubén no fue hijo de Raquel, la esposa que él amaba. Y segundo, porque Rubén también cometió un gran pecado delante de la figura de su padre y por lo tanto no fue desechado de esa posible bendición que podía tener. Sin embargo, un hijo o el hijo primero de Abraham con la mujer que amaba fue al que en este momento dado es escogido para que represente algo maravilloso que más adelante va a venir. Luego Jacob dijo, se rasga él su propia vestidura, otra vez en señal de dolor, de desprecio por lo que está sucediendo, de grito, de angustia. Se rasga sus vestidos, se llena de silicio, se viste de silicio, que es una tela parecida a la tela de los sacos que se usaban para llenarlos de granos, esos sacos bien rudos. Se viste de silicio sus lomos, guardó luto por su hijo. Y envía esta expresión, o dice esta expresión: me iré hasta el Seol, me iré a la tumba haciendo luto por mi hijo. Sus hermanos y aún sus hermanas, y aquí es donde la primera vez que se nos señala un poquito acerca de que Jacob tenía más hijos, o más hijas más bien. Dice ahí, todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para tratar de consolarle. Y sí vimos que había una que se llamaba Dina. ¿Se acuerdan que Dina era aquella que fue violada por aquel muchacho de ese lugar donde ellos estaban y que los hermanos también se le fueron en contra y los mataron luego a todos? Pero además de Dina, habían otras hermanas y fueron a tratar de consolarlo, pero no pudieron. Él dijo, descenderé al Seol, guardando luto por mi hijo. Su padre lloraba por ese hijo. Mientras tanto, algo estaba pasando en Egipto. Mientras tanto, los madianitas lo habían vendido a Potifar. Si quieres saber qué sucedió allá en Egipto, verá el próximo capítulo de este lindo tema de José. Dios te bendiga.